Un patriota y un hombre de gustos exquisitos. Tengo un plan. Steinway e hijos. Es de mis hermanos mayores en los Estados Unidos. Siempre me ha traído buena suerte. He pensado un nuevo producto. Haremos salsa de tomate. Solo soy culpable de dirigir una empresa de éxito. La aviación es el futuro. Emprendedores y millonarios. ...5 de junio de 1812... un carbonero, Zacarías Steinbeck, y sus 4 hijos... se ven sorprendidos por una tormenta repentina en un bosque próximo a Sessen, en las montañas Harz. El único que sobrevive al impacto de un inmenso rayo es Heinrich, de 15 años. Su padre y sus 3 hermanos mueren. El sonido es totalmente diferente al del resto de pianos que he tocado. Es un grandísimo regalo. Eran los Microsoft de su época, el gran Google. En cualquier lugar de la Tierra le dices a alguien, Steinway, y saben de qué hablas. Henry Steinway. El nacimiento de una leyenda. A los 15 años, Heinrich ha perdido a toda su familia. Años antes ya había perdido a su madre y a otros hermanos mayores huyendo de Napoleón. A comienzos de 1815 se une a un regimiento de Brunswick, decidido a expulsar a los franceses del país. Apenas unos meses después, tiene su oportunidad. Toma parte en la batalla de Waterloo y da comienzo al ataque contra Napoleón haciendo sonar su corneta. Las tropas francesas son derrotadas y los vencedores envían al exilio a Napoleón para el resto de su vida. Dicen que Heinrich infundió valor a su regimiento para atacar al enemigo haciendo sonar su corneta. Y recibió una medalla al valor por su valentía, por llamar al ataque ante la presencia del enemigo. Goslar, 1819. Tras 4 años de servicio militar, Heinrich Steinbeck empieza a trabajar como aprendiz de un fabricante de órganos en las montañas Harz. Cambia los tubos de los órganos de las iglesias y empieza a interesarse por notas, octavas y acordes. Tiene muchas ganas de aprender y cada viernes estudia los ensayos de los organistas para los servicios dominicales. En aquella época, además del órgano, el clavicordio y el virginal son los instrumentos de teclado más comunes. Un fabricante de instrumentos belga, Chris Mana, es especialista en instrumentos de teclado históricos. Este es un virginal de 1610. Es un teclado que podías encontrar en muchas casas. Este es un clavicordio de 1750. Era un instrumento más de concierto.
Este es un instrumento completamente diferente. Es un pianoforte de 1780. Alemania, 1835. Todos los artesanos tienen que pertenecer a un gremio. Heinrich Steinbeck no tiene un título de maestro artesano fabricante de pianos y por lo tanto no puede fabricarlos oficialmente. Pero los años que ha pasado como aprendiz del fabricante de órganos le han dejado huella y está muy interesado en fabricar instrumentos, aunque ahora trabaja como carpintero de armarios en Seesen. Yo diría que restauró muchos instrumentos, los vio, los comparó y después creó su propio concepto, su propio piano. En aquel momento era mejor que todos los instrumentos que tenía a su alrededor. Aparte de habilidad a la hora de trabajar con la madera y con herramientas especiales, para fabricar un instrumento de teclado se necesita musicalidad y conocimientos avanzados de matemáticas y física. Steinbeck utiliza pícea, pero también caoba de Cuba para la chapa. El fabricante de armarios decide empezar a fabricar pianofortes y a cortejar a una mujer de la que se ha enamorado locamente, Juliane Timmer, hija de un fabricante de guantes. Para la boda, Steinbeck quiere impresionar a su novia con un regalo muy inusual. Espera. ¡Dios mío! ¿Es para mí? ¿Lo has hecho tú? Por supuesto. ¿Puedo tocarlo? Regala a su novia un piano cuadrado diseñado por él mismo. Tiene un sonido maravilloso. Esto encaja con su imagen de hombre de negocios. Me refiero que si tu primer producto es muy complejo y técnicamente complicado, no quieres venderlo porque podría romperse y tu reputación quedaría arruinada antes incluso de nacer. Por eso para él fabricar ese primer piano y regalárselo a su mujer, creo que es estupendo. Ten, toca esto, cielo, y dime si funciona. A mi tío también le regaló un piano su padre cuando se casó. Es interesante, pianos como regalo de boda. Tiene gracia. Para su doctorado, la historiadora Cornelia Pohlmann ha estudiado las vidas de las personas que emigraron a los Estados Unidos desde el Ducado de Brunswick en el siglo XIX, y en particular la historia de Heinrich Steinbeck. Para Heinrich Engelhard Steinbeck, casarse con Juliane Timmer significó tanto prestigio social y ascender en el escalafón social como éxito económico. Gracias a su prosperidad económica, Steinbeck pudo comprar los derechos de ciudadanía de la ciudad de Seesen, requisito indispensable para abrir un taller de fabricación de pianos. Ansioso por prosperar, Heinrich Steinbeck empieza a trabajar y quiere fabricar no solo buenos pianos, sino los mejores pianos posibles del mundo. Con meticulosidad y pasión, empieza a fabricar su primer piano de cola, que venderá posteriormente al duque de Brunswick por 300 marcos. Fabricó este instrumento en 1836. Si nos fijamos en lo que ya se hacía en otros lugares del mundo como París, Londres y Viena, se trata de un instrumento anticuado. Solo tiene 6 octavas, lo que era muy pequeño para aquella época. Pero significa que él ya ha visto muchos instrumentos y ha asimilado muchas ideas buenas. El denominado piano de cocina de Steinbeck se ha hecho famoso en todo el mundo y hoy se conserva en Nueva York. Sobre el tema del famoso Cocina Steinway, hablé con Henry Ziegler Steinway, que murió a los 93 años hace apenas unos meses. Y él me dijo que no creía que lo hubiese fabricado en la cocina,
Porque me dijo, en aquella época, ¿qué mujer habría permitido a su marido montar un piano en la cocina? Con 9 niños por medio. Así que estamos convencidos de que lo construyó en su taller y de que sobrevivió todas estas décadas. Y es un elemento que nos recuerda de dónde venimos. Es muy diferente de los instrumentos modernos que tenemos a nuestro alrededor. Era más como un clavicordio. Desde luego, no tenía la plancha de hierro fundido que vemos hoy en este, por ejemplo. Pero es muy interesante para ver cómo ha evolucionado el piano. Chris Mana va camino de Nueva York. Está muy orgulloso de ser el primer fabricante de instrumentos del mundo al que se le ha permitido reproducir el legendario instrumento de Steinway. El último heredero que dirigió la empresa en persona fue Henry Sigler Steinway. El sonido Steinway. No hay nada igual, ¿eh? No conozco un piano igual. Bueno, señor Chris Mana. Este es el famoso piano de cola Steinway, más antiguo que se conoce. Fabricado en Seesen por Heinrich Engelhardt Steinberg. Ahí tiene su etiqueta. Aquí está. Y yo apenas me atrevo a tocarlo. Lo que va a hacer usted es maravilloso. Y tal vez entonces sepamos cómo sonaba. Con esta reconstrucción del primer piano de cola Steinway, Chris Mana hizo realidad un sueño muy deseado. El problema con este piano era que la caja estaba completamente cerrada, como en los instrumentos muy antiguos. Había, por supuesto, algunas arpas en la caja de resonancia y pudimos examinarlas y probar cosas con ellas. Pero para hacer una copia de verdad, necesitábamos ver todos los detalles del interior del instrumento. Por supuesto, yo ya había visto otros instrumentos de la misma época y había hecho un estudio completo. Pero para saber cómo era exactamente el interior, lo que vemos aquí, era importante hacerlo con ondas de radio. Creo que ya lo tenemos todo para ver el interior, el alma del instrumento. Yo creo que él empezó como carpintero de armarios. Pero si lo vemos desde el punto de vista de un hombre de negocios, con la cantidad de trabajo y la cantidad de tiempo que lleva a hacer algo tan grande, bueno, es diferente. Si hablamos de una cajonera, podemos venderla por X. Pero si lo que estás haciendo es un piano, te lleva más tiempo y puedes venderlo por 5X, 6, 10X. De modo que este producto podría ser más valioso para él y sus márgenes de beneficio mayores. Yo no creo que le importase la música, no creo que le impulsase la creatividad. Creo que era simplemente, mi opinión es que era simplemente un hombre de negocios y tenía un producto. Era un producto de mayor valor y con el que podía conseguir mayores beneficios. Era más fácil de transportar, de fabricar en casa. Podía hacerlos de uno en uno y por eso se lanzó a este sector. El primer piano de cola de Steinbeck se convierte en un enorme éxito. Enseguida empieza a ser conocido. Muy pronto ya no puede hacer todos los pianos él solo, de lo que había aumentado la demanda. Tras costosos preparativos puede comenzar la verdadera aventura: construir el legendario piano de cocina. Cuando haya terminado, Chris Mana habrá invertido cerca de 2000 horas en la reproducción del piano de cola, además de una enorme habilidad y amor por el detalle. Para satisfacer una demanda que no hace más que aumentar, Heinrich Steinbeck decide preparar a sus hijos. Empiezan a ayudar en el taller con tan solo 5 años.
Su hija Doretta, que tiene un gran talento musical, debe limitarse a mirar. En aquella época la artesanía estaba reservada únicamente a los hombres. Con la ayuda de sus hijos, Steinbeck puede fabricar entre 10 y 12 instrumentos al año. En 1848 se producen revueltas en buena parte de Europa. El movimiento de marzo se rebela contra el gobierno de la Restauración y es aplastado en un baño de sangre. Tras una revolución fracasada, el segundo hijo de Steinbeck, Karl, se ve obligado a abandonar Alemania por razones políticas. Karl Steinbeck viaja vía Suiza, París y Londres y llega finalmente a Nueva York a comienzos de marzo de 1849. Poco después de llegar a Nueva York, Karl Steinbeck contacta con los descendientes de otros inmigrantes alemanes. Con su ayuda, Karl se instala y busca oportunidades para trasladar la empresa familiar al Nuevo Mundo. A las 6 semanas de su llegada, Karl escribe a sus padres desde su exilio de Nueva York por primera vez. Queridos padres, hermanos y hermanas. Nueva York parece el dorado para los instrumentos de teclado. He encontrado enseguida trabajo con un fabricante de pianos. Es un trabajo bastante bien pagado. El aumento de la riqueza en los Estados Unidos promete grandes oportunidades para los fabricantes de pianos. No os lo vais a creer, pero prácticamente en cada casa hay un piano. La música en familia forma parte de la vida cotidiana. Por fin, su amado hijo da señales de vida. Es una carta de Karl desde Nueva York. Sed valientes y no os lo penséis demasiado. Era una época de gran inestabilidad política en Alemania, en general en toda Europa. No era un clima favorable para hacer negocios. Y los Stanway, si eran algo, eran hombres de negocios. Y Heinrich, si era algo, era un hombre de negocios. Él vivía en una localidad pequeña, en la región de las montañas Harz, en Sessen. Él hacía sus pianos uno a uno en su casa, pero para venderlos tenía que llevarlos a otros sitios. Y para llevarlos a otros sitios tenía que cruzar fronteras. Y cuando cruzaba fronteras tenía que pagar tarifas. Había costes añadidos que salían de su bolsillo. Y era ambicioso. Frustrados por las interferencias del Estado y por las barreras que no fomentan el comercio, miles de alemanes abandonan Alemania y se marchan a los Estados Unidos. Creo que después de sopesarlo, decidió abandonar Alemania y establecer su taller en la ciudad de Nueva York. El 28 de mayo de 1850, los Steinbeck se embarcan en el Helena Sloman, en Hamburgo. Es el primer transatlántico alemán. En su viaje inaugural, los Steinbeck llegan a Nueva York en solo 30 días. El hijo mayor, Theodor, se queda en Alemania para encargarse del resto de la empresa. Cuando llegan, se instalan en un apartamento alquilado en la calle Hester, en un barrio conocido por los neoyorquinos como la Pequeña Alemania. A los recién llegados les cuesta acostumbrarse a la falta de espacio y a la oscuridad de su apartamento neoyorquino. El nuevo hogar de los Steinbeck es sin duda muy diferente de su espaciosa casa de Alemania. No obstante, los pudientes Steinbeck están decididos a vivir humildemente al principio y guardar su capital para posteriores inversiones. Con más de 600.000 inmigrantes alemanes, Nueva York en aquella época era un enclave alemán. Solo Berlín y Viena tenían más ciudadanos alemanes en aquella época. En esta calle se podía ver lo productivos que eran los alemanes cuando llegaron a América. Había vendedores de pretzel por la calle, gente que vendía repollo, mujeres que vendían ropa. Y a los alemanes se les daba muy bien formar grupos, asociarse y hacer cosas juntos. Así que tenían sus Turnverein, clubes para hombres, tenían sus Biergartens, a los que podía ir toda la familia, y tenían cosas como un club de armas que todavía está en esa calle. Sigue ahí. En el club de armas Schützengesellschaft
no se trataba solo de tirar al blanco, sino de que los hombres disfrutasen de la compañía de otros hombres y bebiesen cerveza. Tres años después de su llegada, la situación económica en Nueva York ha empeorado considerablemente. Es la época de las grandes huelgas. La familia avisa urgentemente a su hijo mayor de que no venga a los Estados Unidos. Sus hermanos no tienen trabajo y Heinrich gana una paga escasa como empleado de un fabricante de pianos. Aquí hay que trabajar más que en casa. Y peor todavía es el clima. La mitad de la gente muere de enfermedades pulmonares derivadas del clima. Nada es perfecto. Estados Unidos ahora mismo no es el lugar más feliz del mundo. Tal vez no deberías venir. Pero en tiempos de tanta necesidad, Heinrich saca de nuevo las armas que le ayudaron en los momentos difíciles de su juventud. Una mente despierta y una inmensa voluntad. Heinrich Steinbeck tiene ya 55 años. Ha luchado mucho y ha conseguido mucho. Rendirse no es una opción. No te preocupes, Julian. Tengo un plan. En esta época de gran depresión económica, el fabricante de pianos decide abrir su propio taller con sus hijos. Ya no tienen mucho más que perder, pero podrían conseguir mucho. Todo. Amigos empresarios aconsejan a los Steinbeck americanizar su nombre, y así Steinbeck se convierte en Steinway. Un humilde ático en la calle Barrick se convertiría en la primera sede de la empresa. ¿Qué os parece? Bueno, padre, no es grande, pero es suficiente para empezar. Sí, padre. En marzo de 1853, con un contrato verbal y un capital de $6.000, se funda la empresa familiar. Decidido entonces. Steinway e hijos. Desde el principio las mujeres estuvieron ahí para apoyar a los hombres, para ayudarles. Hacían la comida, limpiaban lo que ellos ensuciaban, pero era un negocio de hombres. Doretta, una de las hijas del patriarca Steinway, daba clases de piano, pero no creo que ayudase nunca en la empresa. No creo que fuese nunca una empleada asalariada de Steinway e hijos. Probablemente tenía algunas acciones de la empresa, pero no trabajaba allí. Mi madre era la Steinway de mi familia. Tenía 4 hermanos mayores y vio como uno por uno empezaban a trabajar en el negocio familiar. Así que, naturalmente, cuando alcanzó la mayoría de edad, le preguntó a su padre, ¿cuándo empiezo a trabajar en el negocio familiar? Y según cuentan, él la acercó hasta el piano y le dijo, ven aquí, abre el piano, dime lo que pone en el piano. Steinway e hijos. Por favor, no me avergüences. No hay mujeres en Steinway e hijos. Hasta mi secretario es un hombre. Cierra la tapa del piano y olvídalo. El gran despegue se produjo en 1855, en la exposición del Crystal Palace. El palacio se había construido específicamente para esta feria. En esta exposición, los pianos Steinway recibieron un premio. A partir de entonces, los ingresos se dispararon. Creo que en 1854 vendieron más de 70 pianos. En 1856, 200 pianos. Y en el 57, esa cifra se había duplicado y superaban los 400 pianos. Lo que más me sorprende es que en los 10 años que van desde 1853 a 1860, cuando empezaron con la fábrica enorme de Park Avenue, pasaron de la nada a fabricar más pianos de cola que ningún otro fabricante de pianos. Así que eran los Microsoft de su época, el gran Google.
Y creo que eso es mérito no solo del excelente diseño y manufactura, sino que eran, en mi opinión, magníficos hombres de negocios, expertos en marketing y vendedores, y supieron aunar todas esas características. En 1972, unos 120 años después de que se fundase la compañía en Nueva York, la empresa familiar Steinway e Hijos fue vendida al grupo estadounidense de medios de comunicación Columbia Broadcasting Systems. En 1985, la CBS vende Steinway e Hijos a 3 inversores estadounidenses. Hoy, la empresa pertenece al holding estadounidense Steinway Musical Properties. Desde 2007, Thomas Kurrer es el primer alemán que ha vuelto a dirigir la empresa desde sus comienzos. Trabaja en Steinway e Hijos desde hace 20 años y se ha propuesto continuar la tradición de la antigua empresa familiar. Todos mis predecesores, aunque no han sido muchos, eran americanos. El único alemán fue Heinrich Engelhard Steinberg. Y tenemos la misma máxima, o como decimos nosotros, nuestra declaración de intenciones: fabricar los mejores pianos posibles. Eso es lo que quería el fundador. Tenemos una imagen de artesano de tamaño medio dentro y fuera de nuestra empresa. La identificación de los empleados con el producto es desproporcionadamente alta. Y eso es siempre un misterio para nosotros. Pero básicamente todo el mundo se siente como si fuese el tataranieto de Heinrich Engelhard Steinberg. Cada piano de cola se hace a mano y consta de 12.000 piezas individuales. Aunque los planos y materiales de construcción son siempre los mismos, ningún instrumento suena igual que otro. Todos los pianos de cola de Steinway tienen una personalidad y un sonido individual. Estoy absolutamente convencido de que hay algo especial en este instrumento, y se debe a que producimos un volumen relativamente pequeño. Solo tenemos esta fábrica aquí en Nueva York y la fábrica de Hamburgo, y producimos solo un par de miles de instrumentos al año. Aquí fabricamos a mano, casi en su totalidad. Hay muy poca automatización. Y por eso cada piano tiene su propia personalidad. Esto no es como fabricar una tarjeta de circuitos impresos que se troquela de una plancha de metal. Nosotros usamos materiales trabajados por el hombre. Madera, fieltro. Estoy convencido de que tienen un alma. Yo he tenido el enorme privilegio de visitar las 2 fábricas de Steinway, aquí en Nueva York y en Hamburgo. Las personas que trabajan allí realizan un trabajo muy detallista. Es un gran monstruo, bueno, es enorme. Pero en cuanto empiezan a trabajar, es como si trabajasen en un reloj suizo. Todo es muy detallado y muy preciso, como si estuviesen haciendo una mandolina, un objeto más pequeño. No te imaginas cuando entras en la fábrica que están fabricando un piano. Semejante monstruo. Y ese trabajo de precisión se traslada al sonido. Walter Booth es el alma de Steinway e Hijos. Lleva trabajando en la fábrica de pianos de Nueva York casi 50 años. Ni un solo piano Steinway sale de este edificio hasta que no ha pasado por sus manos. Él martilla y ajusta las piezas hasta que cada piano satisface a su oído. Mi labor consiste en igualar el tono. Cojo el piano cuando ya está terminado y listo para enviarlo a casa de alguien y lo afino. Lo escucho, lo toco, hago que tenga un sonido uniforme hasta que estoy contento. Si yo estoy contento, sé que el cliente estará contento. Me encanta trabajar en Steinway. Steinway es toda mi vida. Llevo 47 años trabajando aquí. Soy la persona que lleva más tiempo en la fábrica. Me llaman tío Wally, porque llevo mucho tiempo trabajando aquí.
Cuando el piano llega aquí parece un piano, cuando sale suena como un piano. Yo pongo amor en ese piano. Mozart, Rachmaninoff, Realizamos múltiples afinaciones, múltiples regulaciones, múltiples pruebas, múltiples ajustes. Es un ciclo de afinación. A medida que el piano viaja hacia el final de la cadena, nosotros trabajamos a conciencia en el piano. Intentamos extraerle hasta el último gramo de sonido. Mimamos al martillo. Le sacamos todo lo que podemos. En los primeros años, Henry Jr. era el cerebro. C.F. Theodore Steinway había vuelto a Alemania y seguía haciendo pianos y trabajando en sus pianos. Hubo un intercambio de correspondencia entre Brunswick y Nueva York y probaron diferentes ideas, pero Henry Jr. fue quien inscribió las patentes y quien realizó los avances desde la perspectiva de la ingeniería. Y si hay una patente que marcó la diferencia, es el armazón ultrarresistente de una pieza de hierro fundido. Eso es lo que diferenció al piano Steinway en su momento. Fue el primer fabricante de pianos que lanzó al mercado con éxito un piano de cola con un armazón de hierro fundido de una sola pieza. Los primeros se presentaron en París en 1867 y podemos escribir una historia del piano desde sus inicios hasta ese momento y desde ese momento en adelante. Porque hoy no podemos comprar un piano que no tenga un armazón reforzado de hierro fundido de una sola pieza. Y antes de ese momento no eran así. Fueron los primeros y tienen la patente. Los Steinway tienen centenares de patentes. Muchas, como el desarrollo del armazón de hierro fundido, han revolucionado la industria. Junto a sus hijos, Steinway está convencido de que camina en la dirección correcta. Y su éxito le demuestra que tiene razón. Su objetivo es el mismo de siempre: fabricar el mejor piano posible del mundo. Apenas se conservan un par de fotografías suyas y aparece como un hombre estricto con las manos en los bolsillos y la mandíbula alta. Era muy decidido. Estaba decidido a crear una empresa de éxito, a conseguir el éxito en la vida en los Estados Unidos y quería darles a sus hijos una vida mejor de la que él había tenido. Creo que es la historia americana clásica. El fundador de la empresa tiene una idea ingeniosa. Se da cuenta de que los pianistas y compositores famosos de su época son el medio ideal para anunciarse. Y firma a los artistas más aclamados en exclusiva para Steinway. No son tímidos. No temen decirnos si algo en el piano no funciona al 100%. Así que creo que tenemos mucha suerte de contar con esta información de primera mano que nos ofrece esta parte tan valiosa de nuestra clientela base: los concertistas de órgano. La gente piensa que si a los músicos les gusta, el instrumento tiene que ser de una gran calidad. La aristocracia les pide consejo, como la reina de España, el sultán de Turquía, el rey de Suecia, y ellos usan esas recomendaciones para hacerse publicidad. Y entonces construyen el Steinway Hall. Aquí, en el Steinway Hall, era donde se celebraban los conciertos. Para ir a la sala de conciertos había que pasar por las salas de exposiciones. Y naturalmente, con eso le hacían mucha más publicidad a los pianos. Mi buen amigo, el piano Steinway. Con él exploro mi mundo interior para el público.
Para conmemorar la inauguración del Steinway Hall, los Steinway ofrecen una recepción. Los invitados son nombres importantes de la escena musical neoyorquina y representantes de la prensa. Soy del New York Times. ¿Sí? ¿Es usted William Steinway? Sí, así es. Tiene usted aquí un lugar impresionante. Gracias. Posteriormente, el New York Times publicaría: los Steinway pueden estar orgullosos porque poseen el negocio de pianos más extraordinario del mundo entero. De esta manera, Henry Steinway se había introducido en la alta sociedad de Nueva York y, ayudado por sus hijos, había conseguido amasar una riqueza considerable. Destaca su capacidad para convertir esa visión en realidad, unida a su tenacidad. Me imagino que era el tipo de hombre que nunca aceptaba un no por respuesta. Trabajaba y trabajaba, y encontraba la forma de superar los obstáculos que se le presentaron sin duda en su vida. Y creo que su deseo de triunfar se lo transmitió a sus hijos, porque William Steinway demostró la misma decisión, y fue el hombre que pasó a la siguiente fase. A los 67 años, Henry Steinway ha cumplido todos sus sueños: orgullo, riqueza y fama. Parece que nada puede impedir su felicidad. Pero apenas unos meses después, el destino le asesta un terrible golpe. El 11 de marzo de 1865, Henry Jr. muere de tisis con tan solo 35 años. Y ese no sería el único suceso triste que empañaría la vida de Steinway en las siguientes semanas. En abril, el presidente Lincoln es abatido a tiros por un fanático. Como patriota, Steinway presenta sus últimos respetos al asesinado presidente. Pese al dolor, la vida sigue. Pero Steinway no sospecha las terribles noticias que la guardan en casa. Steinway es informado de que su segundo hijo, Carl, también ha muerto. Mientras visitaba a su hermano en Alemania, contrajo fiebres tifoideas. Su cuerpo es repatriado a Nueva York y enterrado junto al de su hermano en el panteón familiar. La muerte repentina de ambos hermanos en apenas unas semanas destroza el corazón de su padre. Tuvo que ser devastador para Henry Steinway perder no solo a un hijo, sino a dos. Por supuesto, hablamos de una época en la que la gente moría con mayor facilidad, no se vivía tanto, y los niños morían, pero fue muy difícil para él, especialmente dado que era inmigrante. Se había llevado a toda su familia consigo y cuando se redujo en 2 personas, bueno, todavía le quedaba un hijo en Alemania. Así que cuando se redujo el número de sus familiares en Nueva York en 2 personas, quiso llamar a C.F. Theodore para reforzar a la familia. Ahora es William el que debe encargarse de que el negocio familiar siga en marcha. Escribe a su hermano Theodore, que vive en Alemania, para decirle que le necesitan desesperadamente en Nueva York. William sabe que Theodore nunca querrá ir a América. Después de todo, tendría que dejar el negocio próspero que posee en Alemania. Pero la disciplina familiar es lo primero. 3 semanas después, Theodore llega a Nueva York. El destino ha forzado lazos más fuertes si cabe entre ellos. Es una coincidencia afortunada porque juntos forman la dirección perfecta para la compañía. Theodore inventa elementos innovadores para el mecanismo de los pianos de cola, y William, un hombre de mundo, sabe cómo venderlos. Su éxito no cesa de aumentar. Su habilidad, la unión del talento de ambos hermanos, es lo que marcó la diferencia. Porque por una parte estaba C.F. Theodore Steinway con una concepción del piano diferente, y por el otro estaba su hermano William Steinway, que estaba cambiando la forma de vender pianos, cambiando el marketing de los pianos. Y si tienes una empresa con un producto que se ha demostrado que es mejor y le sumas un director general que sabe cómo vender el producto y que innova a la hora de vender ese producto, se unieron y crearon una suma mayor que la suma de las partes.
En 1870, Steinway se construye un impresionante palacio villa en Queens. La imponente casa se convierte en punto de encuentro para una familia que ha aumentado considerablemente y en un lugar para las relaciones sociales. Hoy, Michael Halvirian, de 84 años, vive aquí. Yo nací en la mansión Steinway. A mi padre siempre le había gustado esta casa. Cuando supo que estaba en venta, se presentó aquí y mi madre me contó que subió y bajó las escaleras como un loco y que se recorrió todas las habitaciones como 10 veces, desde el sótano hasta el ático y todos los pisos, y que le dijo a aquel hombre: la quiero, consígamela. Y así fue como nos hicimos con ella. Mientras los Steinway se instalaban en su vida de clase media alta en Queens, las protestas obreras en Manhattan alcanzaban su máximo apogeo. Desde los disturbios raciales de 1863, la ciudad se había convertido en un polvorín. Las huelgas no hacían más que interrumpir la producción de pianos en Manhattan. Cuando el sindicato de los fabricantes de muebles decidió ir a por la industria de los pianos, Steinway era el más importante, el nombre más conocido, así que decidieron ir a por Steinway e hijos. Creo que a William Steinway le sorprendió muchísimo. Le sorprendió, le insultó, le confundió y le escandalizó. Él trataba a sus trabajadores como si fuesen sus hijos. Tenía una actitud muy paternalista, en el mejor sentido de la palabra, hacia sus trabajadores. Se sentía su patrón, una figura paterna. En aquella época tenía una casa en el campo, aquí, cerca, en Bowery Bay, en Queens, y creo que un día tuvo una revelación y dijo: un momento, Nueva York está ahí, yo tengo una casa aquí, aquí tengo toda esta tierra, el agua, el océano está ahí. Puedo traer las materias primas, mover mi fábrica para aquí. Y creo que se propuso deliberadamente hacer eso, comprar la tierra, trasladar la empresa trozo a trozo. Excavó un túnel bajo el río East, el túnel Steinway. Yo lo he tomado esta mañana cuando cogí el metro hacia Manhattan, porque el metro número 7 atraviesa el túnel William Steinway. Para alejar a sus obreros de la conflictividad social de Manhattan y en parte por su propio interés, Steinway levantó Steinway Village, una ciudad obrera diseñada sobre la mesa de dibujo. Construyó gimnasios, bibliotecas, iglesias, alojamientos para sus obreros, y muchos de ellos siguen en pie. Si recorres las calles, aunque les han cambiado el nombre y ahora son la Avenida 30, la calle 31, todavía puedes ver algunas de las casas como el edificio de la fábrica y grabado en piedra en un lateral del edificio Albertstrasse, Friedrichstrasse. Esos son los nombres que William Steinway le dio a su ciudad original. Tenían incluso una oficina de correos propia, una piscina pública y parques en los que los obreros podían relajarse el fin de semana. Los Steinway pagaban el colegio en la ciudad. Incluso subvencionaban clases de música y de alemán. El alemán sigue siendo el primer idioma en la fábrica de pianos. Cuando los Estados Unidos entraron en la Segunda Guerra Mundial, a Steinway e hijos no se le permitió seguir fabricando pianos. Los pianos no estaban considerados material estratégico durante la Segunda Guerra Mundial en los Estados Unidos. Sin embargo, algunos elementos que se utilizan en la fabricación de pianos sí estaban considerados materiales estratégicos. El cobre, por ejemplo. Todo el cobre de los Estados Unidos se utilizó en el esfuerzo de la guerra. De modo que los fabricantes de pianos no podían usar cobre en sus pianos. O sea que si algún día ven un piano que tiene hierro alrededor de las cuerdas, especialmente en la base para darle un peso extra, sabrán que es un piano de la guerra. Además, también tenían madera en la fábrica, y parte se usó para culatas de rifles y cosas así. En un momento dado, el gobierno sugirió a Steinway fabricar ataúdes, y creo que mi abuelo, que por entonces tenía 4 hijos en la guerra, decidió que no fabricaría ataúdes. Hicieron planeadores para la guerra, hicieron unos 2000 pianos para la guerra. Eran pianos pequeños de un gris verdoso militar, encargados por el gobierno, que me encantan. Se embalaban en un cajoncito pequeño y hacían música. Iban con un juego de herramientas para afinarlos y se enviaron a todo el mundo.
Hamburgo. En 1880 los hermanos William y Theodore Steinway inauguran una segunda fábrica para conquistar el mercado europeo. El director de la recién creada fábrica de pianofortes en Schanzenviertel, Hamburgo, es Theodore Steinway, que ha decidido volver a Alemania. Desde entonces dividieron el mercado mundial en dos partes. Nueva York abastece a Norteamérica y Sudamérica, y Hamburgo al resto del mundo. Somos una sola empresa, pero fabricamos en dos plantas, aquí en Nueva York y en Hamburgo, Alemania. Y hay diferencias sutiles. Desde luego, alguna en términos de acabado, el brillo frente a la imagen satinada, pero también hay algunas diferencias totales en lo relativo a cómo se percibe el tono. Desde nuestra perspectiva como empresa mundial, nos gusta que haya esa posibilidad de elegir. Hay artistas que prefieren el instrumento de Nueva York en Europa y viceversa. Algunos norteamericanos prefieren el de Hamburgo. Para nosotros, a mi modo de ver, dar la posibilidad de elegir es bueno y no cambiaremos ese aspecto en el futuro. El concertista de piano australiano Piers Lane ha volado hoy especialmente a Hamburgo para elegir 3 pianos de cola para actuar en su ciudad natal, Sydney. Este también funciona. Tiene un sonido de calidad. Ahora estaría bien comparar este con el que está al final. Piers Lane es atendido por el asesor de ventas Gerrit Glanner, de Steinway e Hijos Hamburgo. Empezaremos con lo mismo aquí. No creo que tenga la misma sutileza de calidad que el otro en lo relativo al tono, pero probemos con Mozart. No creo que tenga la misma profundidad de carácter que el otro. El otro tiene un sonido más nuclear. Ahora quiero compararlo con el primero. Tras un maratón de pruebas de sonido de 6 horas y media, el pianista está a punto de elegir los 3 pianos de cola Steinway que considera más adecuados de entre esta enorme selección. Es interesante porque este piano me hace tocar de una forma ligeramente diferente. ¿Tú qué opinas, Gerrit? El del medio es como una mezcla de ambos. Pero si tuviese que usar el término nobleza, lo utilizaría mejor con este. Porque hay una aportación extra a cada nota. Creo que tiene un precioso cantabile. Me gusta el equilibrio del piano. Exactamente. Se nota incluso a lo largo de toda la escala. Pero al mismo tiempo tiene la clásica transparencia también en la textura. Periódicamente, a lo largo de la historia del piano, se ha anunciado o pronosticado su muerte. ¿Saben qué pasó en la década de 1920, cuando aparecieron las pianolas y la radio? La gente dijo que nadie volvería a escuchar jamás un concierto de piano. Después de la Segunda Guerra Mundial, con la alta fidelidad y la televisión, la gente dijo, oh, ya nadie se comprará un piano. En los 50, con los pianos eléctricos, los órganos Hammond, se dijo que ya nadie necesitaría un piano. No ocurrió entonces y no ocurrirá ahora, porque la gente sigue mejorando, jugando, si quieren, con el piano, intentando encontrar pequeñas mejoras, pero no hay nada que pueda sustituirlo. Nada puede sustituir el sonido de un piano de cola bien tocado. Tras 74 años, en 1871, un inusual viaje vital llega a su fin. Un viaje que llevó al huérfano de las montañas Harz hasta las más altas cumbres de la música.
Valor, perseverancia y sentido de la familia eran sus puntos fuertes. Gracias a sus instrumentos, Henry Steinway ha alcanzado la inmortalidad. Su muerte supone el nacimiento de una leyenda.